El presidente de un país que durante décadas se proclamó como la Suiza de Centroamérica, el modelo de paz y democracia de la región, está parado frente a una megacárcel donde miles de pandilleros viven hacinados sin ver la luz del sol. No vino de paseo. Vino a aprender. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, acaba de reconocer algo que muchos líderes latinoamericanos no se atreven a admitir públicamente: su país está en problemas y necesita ayuda. Y esa ayuda viene de quien menos esperaban, de Nayib Bukele, el hombre que transformó El Salvador de ser el país más violento del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Esta es la historia de un encuentro que puede cambiar el rumbo de la seguridad en América Central. Para entender la magnitud de lo que está pasando necesitamos viajar unos meses atrás. Costa Rica, ese país que todos conocíamos como el paraíso tropical sin ejército, donde la democracia funcionaba y donde podías caminar tranquilo por las calles a cualquier hora, está viviendo una pesadilla. En 2023, Costa Rica registró 905 muertes violentas, la cifra más alta en toda su historia. Fíjate bien en ese número: 905 homicidios en un solo año en un país de 6 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, eso representa una tasa de 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero ahí no terminó la cosa. En 2024 la violencia continuó implacable con 880 homicidios, convirtiéndose en el segundo año más sangriento de la historia costarricense. Y cuando pensabas que quizás habría una mejoría en 2025, la realidad golpeó más fuerte. En lo que va del año, Costa Rica ya lleva más de 690 homicidios y las proyecciones indican que podría cerrar con cifras similares o incluso peores que 2024. Estamos hablando de que cada 10 horas muere una persona asesinada en Costa Rica. Cada 10 horas. Y aquí viene lo más preocupante. Las autoridades costarricenses atribuyen más del 70% de estos homicidios a ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. El país que no tenía ejército porque creía en la paz ahora tiene un problema de crimen organizado que está fuera de control. El número de organizaciones criminales pasó de 35 a 340 en muy poco tiempo. 340 estructuras criminales operando en un territorio del tamaño de un departamento mediano. Para los costarricenses esto no es solo una estadística, es su nueva realidad cotidiana. Las encuestas son brutalmente claras. La inseguridad se convirtió en el problema número uno para los ciudadanos costarricenses, por encima de la economía, el desempleo y el costo de la vida. 43,7% de la población señala la violencia como su mayor preocupación. Y cuando les preguntan si confían en que el gobierno de Rodrigo Chávez puede resolver esta crisis, 74,3% dice que tiene poca o ninguna confianza. Imagínate vivir en un país donde 3 de cada 4 personas no creen que su gobierno pueda protegerlos. Es en este contexto donde aparece Nayib Bukele en la historia. En noviembre de 2024, el presidente salvadoreño visitó Costa Rica y recorrió La Reforma, la principal cárcel del país. Bukele no llegó con diplomacia suave ni con palabras bonitas. Llegó con un mensaje directo y contundente: Costa Rica tiene un problema serio y necesita reformar radicalmente su sistema penitenciario si quiere sobrevivir a la ola de violencia que se aproxima. No fue una sugerencia, fue una advertencia. Bukele habló sin rodeos sobre los peligros del pandillerismo y el narcotráfico. Les explicó cómo El Salvador había pasado de tener 62 personas asesinadas en un solo día a convertirse en uno de los países más seguros de América. Les mostró cifras, les habló de estrategias, les compartió su experiencia. Y algo hizo clic en la mente de Rodrigo Chávez. Este presidente costarricense, un economista formado en universidades estadounidenses que trabajó en el Banco Mundial, se dio cuenta de algo crucial: el discurso tradicional sobre derechos humanos y reinserción social no estaba funcionando cuando tienes 340 organizaciones criminales operando en tu territorio. La reacción fue inmediata. Apenas Bukele salió de Costa Rica, las autoridades costarricenses anunciaron un proyecto para construir un nuevo penal con capacidad para 5.000 reclusos, inspirado directamente en el modelo salvadoreño. La fecha estimada de finalización, mediados de 2026. Pero Chávez necesitaba ver con sus propios ojos que era exactamente ese modelo del que tanto se hablaba. Necesitaba entender cómo funcionaba esa máquina de seguridad que Bukele había construido. Por eso, cuando recibió la invitación para visitar El Salvador nuevamente, no lo pensó 2 veces. El 11 de diciembre de 2025, Rodrigo Chávez aterrizó en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdames en San Salvador. Lo recibió con honores la canciller salvadoreña, Alexandra Gil Tinoco. Desde ahí se trasladó directamente a la Quinta Presidencial del Lago de Coatepeque, a 60 kilómetros de la capital, donde lo esperaba Nayib Bukele.
Este no fue un encuentro protocolar de esos donde se toman fotos y se firman papeles sin importancia. Esto fue una reunión de trabajo entre dos presidentes que entienden que Centroamérica está en un punto de quiebre. En esa residencia junto al lago, en medio de un paisaje espectacular, Chávez y Bukele se sentaron a hablar de cosas que muchos líderes regionales evitan discutir abiertamente. Hablaron de narcotráfico, de pandillas transnacionales, de sistemas penitenciarios colapsados, de jueces que liberan criminales, de leyes que protegen más a los delincuentes que a las víctimas. Pero sobre todo, hablaron de soluciones. Y de esa conversación nació algo que puede cambiar la dinámica de seguridad en toda la región, la Alianza Escudo de las Américas. Escucha bien lo que significa este acuerdo porque es histórico. El Escudo de las Américas no es solo un nombre bonito ni un documento más de cooperación que va a quedar archivado. Es un pacto de combate conjunto contra el crimen organizado. El acuerdo establece que El Salvador y Costa Rica van a compartir información clave de inteligencia en tiempo real. Van a coordinar operaciones de seguridad conjuntas, no solo en sus territorios sino en sus fronteras comunes. Van a trabajar juntos para desmantelar redes criminales que operan en ambos países. Y lo más importante, están abriendo las puertas para que otros países de la región se unan a esta visión. Bukele fue directo al explicar la filosofía detrás de esta alianza. Lo que queremos, dijo, es lanzar el Escudo de las Américas, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que en un inicio dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad. Su argumento es simple pero poderoso: si el crimen organizado trabaja de forma coordinada con redes transnacionales, es ilógico que los países no se coordinen. Las pandillas no respetan fronteras, los cárteles tienen operaciones regionales, el tráfico de armas y drogas fluye entre países. Entonces, ¿por qué los gobiernos siguen actuando como islas separadas? Y aquí viene la parte que muchos analistas internacionales están observando con atención. Rodrigo Chávez no solo firmó el acuerdo, lo defendió públicamente con palabras que hace unos años hubieran sido impensables en boca de un presidente costarricense. Había una guerra entre pandillas y entre la ciudadanía, dijo Chávez. El pueblo combatiente era víctima de los depredadores. Usted, señor presidente, entendió y dio ejemplo de que gobernar es decidir y actuar. Fíjate en esas palabras: gobernar es decidir y actuar. No es negociar con criminales, no es esperar a que los organismos internacionales aprueben, no es tener comités de estudio. Es tomar decisiones y ejecutarlas. Chávez fue incluso más lejos. Señaló que el gobierno de Bukele fue criticado por todas partes, incluyendo el gobierno de turno de Costa Rica, por organizaciones no gubernamentales, por organismos internacionales, pero su actuar ha convertido a El Salvador en el referente mundial de seguridad. Imagínate el giro que esto representa. Costa Rica, que tradicionalmente se alineaba con las posiciones de organismos de derechos humanos que critican a Bukele, ahora tiene a su presidente diciendo públicamente que El Salvador es el referente mundial de seguridad. Esto no es un cambio menor, es un terremoto geopolítico en la región. Pero las palabras de Chávez no terminaron ahí. Las lecciones de El Salvador sobre el papel fundamental del Estado, que es proteger la vida de sus ciudadanos, son verdaderamente aleccionadoras, afirmó. Y añadió algo que resume perfectamente su cambio de mentalidad: espero que la semilla de la Alianza del Escudo de las Américas germine, que se unan muchos más países y que algún día en nuestro hemisferio todos puedan tener una vida en paz. Este es un presidente que llegó al poder siendo economista, siendo tecnócrata, y que la realidad de la violencia lo transformó en alguien que ahora habla el lenguaje de la seguridad dura. Ahora bien, vamos a lo que todos querían ver. El viernes 12 de diciembre, al día siguiente de firmar el acuerdo, Rodrigo Chávez hizo el recorrido que vino a hacer: visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el famoso CECOT. Esta megacárcel es probablemente la instalación penitenciaria más controversial y más comentada de toda América Latina. Está ubicada en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, a unos 74 kilómetros al este de San Salvador. La eligieron específicamente en un área remota y poco poblada, al pie del volcán de San Vicente. Las dimensiones del CECOT son simplemente impresionantes. La instalación cubre 23 hectáreas y el gobierno salvadoreño controla 140 hectáreas alrededor de la prisión como zona de seguridad. Tiene capacidad oficial para 40.000 reclusos distribuidos en 8 bloques de celdas. 40.000. Para que tengas una referencia, eso es más que la población total de muchos municipios centroamericanos. Es la prisión más grande de toda América Latina y una de las más grandes del mundo por capacidad. El espacio de las celdas cubre 2,4 hectáreas con un promedio de 0,6 metros cuadrados por preso. Sí, escuchaste bien. 0,6 metros cuadrados por persona. Es menos de lo que ocupas al estar parado con los brazos extendidos.
Las 256 celdas que tiene el SECOT pueden albergar hasta 156 reclusos cada una. En noviembre de 2024 había alrededor de 20.000 reclusos, lo que significaba hasta 78 presos por celda. Para marzo de 2025, según reportes internacionales, había entre 65 y 70 reclusos por celda. Ahora imagina cómo es vivir ahí. Las celdas son completamente de concreto, cerradas con gruesos barrotes de acero reforzado. Dentro solo hay camas metálicas escalonadas, literalmente literas de hierro, pero sin colchones y sin sábanas. Los reclusos duermen sobre el metal desnudo. Cada celda tiene un retrete abierto, un lavabo de cemento y un barril de plástico del cual los guardias controlan el suministro de agua. Hasta el agua que beben está bajo supervisión constante de las autoridades. No hay ventanas al exterior. No ven luz solar. No tienen recreación. No tienen talleres. No tienen programas educativos. Nada. La comida es básica y controlada. Les proporcionan arroz, frijoles, huevos y pasta. Pero aquí viene algo importante, no les dan cubiertos. Nada de tenedores, cuchillos o cucharas porque la administración considera que cualquier utensilio podría convertirse en arma. Los presos comen con las manos directamente. Esta es la realidad del SECOT. No hay comodidades. No hay lujos. No hay nada que se parezca a lo que los activistas de derechos humanos llaman condiciones dignas de reclusión. El sistema de seguridad del SECOT es tan extremo que hace parecer cualquier otra prisión de la región como un hotel. La instalación está rodeada por 19 torres de vigilancia distribuidas estratégicamente alrededor de todo el perímetro. Tiene 2 juegos de muros de 9 metros de altura y 60 centímetros de espesor, ambos cubiertos con alambre de púas. Además tiene 2 juegos de cercas electrificadas con 15.000 voltios. 15.000 voltios. Si alguien intenta tocar esas cercas no va a contarlo. Y por si todo eso fuera poco, el piso alrededor de las instalaciones es de grava especialmente diseñada para que cualquier paso sea audible. No puedes moverte sin que los guardias escuchen tus pisadas. El personal de seguridad incluye más de 600 soldados de la Fuerza Armada y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil, todos fuertemente armados, custodiando las instalaciones 24 horas al día los 7 días de la semana. Además hay 1.000 agentes penitenciarios trabajando dentro de la prisión. Los reclusos del SECOT solo pueden salir de sus celdas por 30 minutos para hacer ejercicio básico. No hay áreas de recreación, no hay patios amplios, no hay canchas deportivas. 30 minutos al día y ya. El resto del tiempo están encerrados en esas celdas de concreto con 60 o 70 personas más. También pueden salir para audiencias judiciales virtuales que se realizan dentro de la misma prisión mediante videoconferencia, o para estudio bíblico que es la única actividad permitida. Y obviamente pueden salir si van a ser puestos en confinamiento solitario como castigo disciplinario. Aquí viene algo que ha generado enorme controversia internacional. Los presos del SECOT no reciben visitas. 0 visitas familiares. No tienen llamadas telefónicas. No tienen contacto con el exterior de ningún tipo. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha sido absolutamente claro al respecto: los reclusos confinados en el SECOT nunca regresarán a sus comunidades. Nunca. No hay programas de rehabilitación porque el gobierno salvadoreño no planea liberar a nadie de esta prisión. Villatoro descartó explícitamente cualquier tipo de programa de reinserción social para los internos del SECOT. Esto es lo que Rodrigo Chávez vino a ver. Cuando recorrió las instalaciones del SECOT, pudo observar directamente cómo Bukele maneja a los pandilleros más peligrosos de El Salvador. Vio las celdas abarrotadas. Vio a los reclusos vestidos de blanco o con el torso desnudo mostrando sus tatuajes. Vio a hombres con la cabeza rapada y grilletes en los tobillos respondiendo órdenes de guardias armados. Vio un sistema diseñado no para rehabilitar sino para neutralizar completamente cualquier amenaza que estos individuos puedan representar para la sociedad. Ahora bien, es importante entender el contexto en el que se construyó el SECOT. Bukele ordenó su construcción mientras emprendía su campaña masiva contra las pandillas en marzo de 2022. Todo comenzó después de que en un solo día las pandillas asesinaran a 62 personas en todo El Salvador. Fue una masacre coordinada que buscaba mostrar el poder de las maras. Pero Bukele respondió de una forma que nadie esperaba. A iniciativa suya, el Congreso salvadoreño aprobó un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales. Este régimen de excepción es brutal en sus alcances. Elimina el derecho de ser informado sobre los motivos de la detención. Elimina el derecho a tener acceso a un abogado. Permite a las fuerzas de seguridad intervenir telecomunicaciones sin orden judicial. Extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Es básicamente una suspensión de derechos constitucionales que lleva ya más de 3 años vigente y que se renueva mensualmente sin mayor oposición. Durante la vigencia de este régimen, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 90.200 personas por presuntos cargos de pertenecer o estar asociados a pandillas. 90.200 personas. El propio gobierno ha reconocido públicamente que la mayoría de los detenidos se encuentra en prisión a la espera de juicio y que más de 8.000 han tenido que ser liberados por falta de pruebas. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados. Pero para Bukele esto es un costo aceptable del combate al crimen. El SECOT se inauguró el 31 de enero de 2023. Tardaron menos de un año en construir esta megaestructura. El costo total fue de $100 millones. La construcción estuvo a cargo de 3 empresas, Omni, DISA y Contratista General de América Latina. Cuando abrió sus puertas, el gobierno salvadoreño ya había arrestado a más de 62.000 presuntos pandilleros. Necesitaban un lugar donde meterlos a todos y el SECOT fue la respuesta. Bukele ha usado el SECOT como una herramienta de propaganda muy efectiva. Ha llevado a varios medios internacionales a recorrer la prisión. Ha difundido videos en múltiples ocasiones donde se ve a los presos en masa, todos vestidos de blanco, con la cabeza rapada, con grilletes, respondiendo órdenes. Son imágenes impactantes diseñadas para enviar un mensaje claro: esto es lo que les pasa a los criminales en El Salvador. No hay negociación, no hay segunda oportunidad, no hay salida. El mensaje es simple pero poderoso y ha resonado en toda América Latina. Lo interesante es que mientras organismos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, el pueblo salvadoreño respalda masivamente a Bukele. Su índice de aprobación supera el 80%. Para los salvadoreños comunes, que durante décadas vivieron aterrorizados por las pandillas, que pagaban extorsiones semanales, que no podían abrir negocios, que veían a sus hijos reclutados a la fuerza, el SECOT representa justicia. Representa que finalmente alguien puso orden. Que finalmente pueden caminar tranquilos por las calles. Y esta es exactamente la visión que Rodrigo Chávez quiere replicar en Costa Rica. Cuando anunció la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, conocido como CACCO, dejó claro que se inspiraría en el modelo del SECOT. El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Geral Campos, visitó el SECOT en abril de 2025 acompañado por el titular de Seguridad salvadoreño Gustavo Villatoro. En esa visita, Campos pudo observar todos los detalles operativos de la megacárcel. Gracias a la cooperación técnica de El Salvador, el gobierno costarricense accedió a los diseños completos, planos y procesos de construcción del SECOT. Esto le permitió a Costa Rica ahorrar aproximadamente $25 millones en costos de diseño e ingeniería. El proyecto original contemplaba una inversión de $60 millones para una cárcel de 900 personas. Con los planos salvadoreños, el costo se redujo a $35 millones para una instalación de 5.100 reclusos. Es un ahorro brutal tanto en dinero como en capacidad instalada. El CACCO de Costa Rica tendrá 5 módulos de alta seguridad con capacidad para 1.000 internos cada uno. Estarán conformados por 17 celdas por módulo en una extensión de 9 hectáreas. Ahora bien, aquí hay una diferencia importante con el SECOT salvadoreño. El gobierno costarricense ha prometido que en su prisión sí se respetarán ciertos derechos. Los reclusos podrán recibir visitas de familiares, incluyendo encuentros conyugales. Podrán recibir encomiendas. Podrán hacer llamadas telefónicas breves. Tendrán acceso a luz solar durante el tiempo de recreación. Geral Campos ha defendido estas diferencias argumentando que Costa Rica no va a cambiar su legislación de derechos humanos. Queremos una cárcel de máxima seguridad pero dentro del marco legal costarricense, ha dicho. El proyecto contempla un sistema integral de videovigilancia donde absolutamente todo lo que suceda quede grabado. Campos ha sido enfático: quiero que absolutamente todo lo que suceda ahí quede grabado, que sea trazable y con evidencia, para evitar cuestionamientos de que vamos a cometer abusos de autoridad. El Congreso costarricense ya aprobó una modificación del presupuesto estatal de 2025 que contiene una primera partida de aproximadamente $15.500.000 para comenzar la construcción. El resto del dinero, unos $19.500.000, será incluido en el presupuesto de 2026. La meta del gobierno de Chávez es adjudicar la licitación en un mes aproximadamente, luego empezar con movimientos de tierra y finalmente la construcción. La fecha prometida de finalización es junio de 2026, justo antes de que termine el mandato presidencial de Chávez. Pero construir una cárcel es solo una parte del problema. El desafío más grande que enfrenta Costa Rica es reformar todo su sistema de justicia. Chávez ha sido muy crítico del poder judicial costarricense.
Ha dicho públicamente que los jueces liberan a criminales peligrosos con medidas cautelares. Que las leyes protegen más a los delincuentes que a las víctimas. Que el sistema está diseñado para fallar. Esta cárcel hay que tenerla lista, ha dicho Chávez, para cuando algún día logremos fortalecer la mano de la justicia costarricense con mejores leyes y un poder judicial que sí funcione. En su país lo acusan de querer ser un pichón de dictador porque busca erradicar el crimen, dijo Chávez durante su visita a El Salvador. Lo que yo sí quiero y me confieso, continuó, es que mi país cambie al poder judicial, que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel. Esta frase resume perfectamente el dilema que vive Costa Rica. Un país acostumbrado a resolver conflictos con diálogo ahora enfrenta a un enemigo que no negocia, que no dialoga, que solo entiende el lenguaje de la fuerza. El problema del narcotráfico en Costa Rica es dramático. El país se ha convertido en una ruta clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Su ubicación geográfica entre el Pacífico y el Caribe, entre Panamá y Nicaragua, lo hace estratégicamente valioso para los cárteles. Pero aquí viene lo preocupante. En 2025, mientras los homicidios aumentaban, los decomisos de droga cayeron a niveles históricamente bajos. En julio de 2025 se registró el menor decomiso de cocaína en una década, solo 18.878 kilogramos. Esto sugiere algo muy grave. O bien las rutas del narcotráfico se volvieron más sofisticadas, o bien hay corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatirlo. Han surgido denuncias de que personal especializado en puertos, aeropuertos y fronteras fue reasignado a labores administrativas, alejándolos de los puestos donde eran más útiles. El Servicio Nacional de Guardacostas, que desde 2022 era el organismo con mayor cantidad de decomisos, registró en los primeros meses de 2025 una caída de aproximadamente 50% en sus resultados. Las autoridades costarricenses también han confirmado la presencia en su territorio del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que ha expandido sus operaciones por toda América Latina. Este grupo, que comenzó controlando una prisión en Venezuela, ahora tiene presencia en al menos 10 países de la región. Su modelo de negocio incluye tráfico de personas, extorsión, secuestro, tráfico de armas y drogas. Son extremadamente violentos y no respetan códigos criminales tradicionales. Su llegada a Costa Rica representa una escalada cualitativa en el tipo de amenazas que enfrenta el país. En este contexto, la Alianza Escudo de las Américas cobra un significado especial. No es solo un acuerdo bilateral, es una declaración de guerra conjunta contra estructuras criminales que operan regionalmente. El documento firmado por Bukele y Chávez contempla intercambio de información de inteligencia en tiempo real. Esto significa que si Costa Rica identifica a miembros del Tren de Aragua operando en su territorio, puede compartir inmediatamente esa información con El Salvador y coordinar acciones conjuntas. También establece operaciones de seguridad binacionales. Imagina esto, unidades especiales salvadoreñas y costarricenses trabajando juntas en la frontera común, compartiendo técnicas de inteligencia, coordinando arrestos simultáneos, desmantelando redes que cruzan fronteras. Es un nivel de cooperación que hasta ahora no existía en Centroamérica. Cada país tradicionalmente trabajaba solo, con sus propios protocolos, sin mayor coordinación regional. El Escudo de las Américas busca cambiar ese paradigma completamente. Pero la alianza va más allá de la seguridad. También incluye compromisos de cooperación en comercio, inversión, logística, innovación y desarrollo económico. La idea es que la seguridad y el desarrollo son inseparables. No puedes tener inversión extranjera si los empresarios tienen miedo de que los secuestren o extorsionen. No puedes desarrollar turismo si los visitantes corren riesgo de ser asaltados. La paz es el prerequisito para cualquier tipo de progreso económico y social sostenible. Bukele y Chávez hicieron un llamado explícito para que otros países centroamericanos se sumen a esta iniciativa. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Todos enfrentan desafíos similares de crimen organizado y narcotráfico. Todos podrían beneficiarse de un esquema de cooperación regional efectivo. Pero aquí viene lo complejo, no todos los gobiernos de la región están dispuestos a adoptar el modelo de mano dura de Bukele. Hay resistencias ideológicas, hay presiones de organismos internacionales, hay intereses políticos diversos. La reacción internacional al encuentro entre Chávez y Bukele ha sido mixta. Por un lado están quienes celebran que finalmente un líder costarricense reconozca la realidad de la amenaza criminal y busque soluciones pragmáticas. Por otro lado están quienes advierten que Costa Rica está abandonando su tradición democrática y su respeto por los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por el acercamiento de Chávez al modelo salvadoreño.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en 2023 un informe que reconoce la complejidad de la situación. Por un lado documenta violaciones a derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción. Pero por otro lado admite que bajo el estado de excepción, las denuncias de violencia de pandillas disminuyeron significativamente, lo que permitió a los ciudadanos ejercer su derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Es un reconocimiento implícito de que el modelo funciona en términos de reducción de violencia, aunque a un costo en términos de garantías constitucionales. La Unión Europea ha sido más crítica. Ha expresado preocupación por las detenciones masivas, la falta de debido proceso y las condiciones carcelarias. Ha instado al gobierno salvadoreño a respetar el Estado de Derecho y las garantías judiciales. Pero aquí viene lo interesante, a pesar de todas estas críticas internacionales, el modelo de Bukele se está exportando. Ecuador ya envió a sus ministros de Defensa e Interior a visitar el CECOT en abril de 2025. Están considerando replicar elementos del modelo salvadoreño en su lucha contra el crimen organizado. Argentina también ha mostrado interés en conocer las estrategias de Bukele. El presidente Javier Milei ha expresado públicamente su admiración por el modelo salvadoreño de combate al crimen. Incluso en países tan distantes como El Salvador como Filipinas se ha discutido la posibilidad de adoptar elementos del modelo de mano dura. Lo que estamos viendo es una tendencia regional, quizás global, hacia políticas de seguridad más agresivas frente al crimen organizado. Ahora bien, hay que ser honestos sobre los riesgos. El modelo de Bukele funciona en El Salvador porque tiene un apoyo popular masivo. Porque la población estaba tan desesperada por la violencia que aceptó sacrificar ciertas libertades a cambio de seguridad. Porque Bukele controla el Congreso y puede aprobar las leyes que necesita. Porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y la policía. Pero estas condiciones no necesariamente se replican en otros países. Costa Rica tiene una tradición democrática mucho más arraigada que El Salvador. Tiene instituciones más sólidas. Tiene una sociedad civil más organizada y vocal. Tiene medios de comunicación más independientes. Si Chávez intenta implementar un régimen de excepción similar al salvadoreño, probablemente enfrentará resistencia significativa. Ya enfrenta un proceso en el Congreso que podría llevarlo a la destitución. En abril de 2025 la Fiscalía General presentó una acusación formal contra él por el delito de concusión, relacionado con la presunta utilización de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica para beneficiar a un exasesor presidencial. Chávez ha denunciado lo que él llama un golpe de Estado judicial. Ha dicho que las acciones legales en su contra son un ataque político para impedir que implemente las reformas de seguridad que el país necesita. Esta narrativa de persecución judicial es muy similar a la que usó Bukele cuando enfrentó críticas de la comunidad internacional. La diferencia es que Bukele tenía 80% de aprobación popular, mientras que Chávez apenas llega al 54% según las encuestas más recientes. También está el tema de la efectividad real del modelo salvadoreño a largo plazo. Sí, El Salvador logró reducir dramáticamente los homicidios. Sí, logró meter a decenas de miles de pandilleros en prisión. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando esos 90.000 detenidos eventualmente salgan? ¿Qué pasa si el régimen de excepción se levanta? ¿Qué pasa si Bukele no está en el poder? Estas son preguntas que todavía no tienen respuesta porque el modelo apenas lleva 3 años funcionando. Hay analistas que advierten que el modelo salvadoreño trata el síntoma pero no la enfermedad. Que meter gente en prisión no resuelve las causas estructurales de la violencia. Que mientras no haya oportunidades económicas, mientras no haya educación de calidad, mientras no haya empleo formal, seguirán surgiendo nuevas generaciones de criminales. Que el CECOT puede funcionar como medida de contención temporal pero no como solución permanente. Por otro lado están quienes argumentan que cuando tienes 340 organizaciones criminales operando en tu territorio, cuando tienes casi 1000 homicidios al año, cuando la gente tiene miedo de salir de sus casas, no puedes darte el lujo de esperar a que programas sociales a largo plazo den resultados. Que primero necesitas restablecer el orden, recuperar el control territorial, neutralizar a los criminales más peligrosos. Y luego, desde una posición de fortaleza, trabajar en las causas estructurales. Esta es básicamente la apuesta que está haciendo Rodrigo Chávez. Construir una cárcel de máxima seguridad. Fortalecer las capacidades de inteligencia y operativas de sus fuerzas de seguridad. Coordinar con El Salvador para desmantelar redes criminales transnacionales. Endurecer las leyes penales. Y esperar que esto le dé a Costa Rica el espacio que necesita para recuperar la paz que tenía hace una década. Lo fascinante de esta historia es que representa un cambio de paradigma en cómo América Latina enfrenta el crimen organizado.
Durante décadas la narrativa dominante era que la solución pasaba por programas sociales, por reformas judiciales graduales, por estrategias de prevención comunitaria. Bukele llegó y dijo, no, la solución es meter a todos los criminales en prisión y tirar la llave. Y funcionó, al menos en términos de reducción de violencia en el corto plazo. Ahora Costa Rica, el país que siempre fue el ejemplo de la otra vía, el país sin ejército, el país de la democracia estable, está diciendo, necesitamos aprender de Bukele. Esto no es poca cosa. Es como si Suiza de repente anunciara que va a adoptar el modelo de seguridad de Singapur. Representa un reconocimiento de que el modelo tradicional costarricense no funciona frente a las amenazas del crimen organizado del siglo XXI. La Alianza Escudo de las Américas podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Si funciona, si Costa Rica logra revertir su espiral de violencia, otros países van a querer sumarse. Podríamos estar viendo el nacimiento de un nuevo bloque de seguridad regional que opera con principios diferentes a los tradicionales. Un bloque que prioriza resultados sobre procedimientos, que valora la paz social sobre garantías procesales, que entiende la seguridad como el derecho más fundamental de todos. Pero también podríamos estar viendo el comienzo de un retroceso democrático regional. Podríamos estar normalizando la suspensión de garantías constitucionales. Podríamos estar legitimando detenciones masivas sin debido proceso. Podríamos estar construyendo un modelo que funciona mientras tienes un líder popular y fuerte, pero que colapsa en cuanto cambia el gobierno. La historia de América Latina está llena de ejemplos de mano dura que terminaron mal. Lo que sí es claro es que Rodrigo Chávez regresó de El Salvador convencido de que encontró el camino. Regresó hablando de Bukele como el referente mundial de seguridad. Regresó prometiendo construir su propio SECOT. Regresó con una alianza firmada y con planes concretos de acción. La pregunta es si el pueblo costarricense está dispuesto a seguirlo en esa dirección. Si está dispuesto a cambiar las leyes que tienen décadas de vigencia. Si está dispuesto a aceptar que la Costa Rica que conocían ya no existe y que necesitan construir una nueva. Las elecciones presidenciales de Costa Rica están programadas para febrero de 2026. Chávez no puede reelegirse según la Constitución costarricense. Esto significa que todo lo que está construyendo, toda esta infraestructura de seguridad, todo este acercamiento a Bukele, dependerá de que el próximo presidente continúe con esta línea. Si gana alguien que promete volver al modelo tradicional costarricense de respeto a derechos humanos y reinserción social, el CACO podría terminar siendo solo una cárcel cara sin la política de mano dura que lo acompaña. Por eso Chávez tiene prisa. Por eso quiere tener el CACO construido antes de que termine su mandato en mayo de 2026. Por eso está firmando acuerdos y estableciendo alianzas ahora. Sabe que su ventana de oportunidad es limitada. Sabe que necesita crear hechos consumados que sean difíciles de revertir. Una cárcel de $35 millones para 5.000 reclusos no se desmantela fácilmente. Una alianza internacional firmada y en operación no se cancela de la noche a la mañana. Mientras tanto, Bukele observa cómo su modelo se exporta. Él sabe que cada país que adopta elementos de su estrategia es una validación de su enfoque. Es una respuesta a todos los críticos internacionales que dijeron que estaba cometiendo un error. Es una demostración de que los pueblos latinoamericanos valoran la seguridad más que los discursos sobre derechos humanos. Y eso le da más poder, más legitimidad, más influencia regional. En febrero de 2025, Bukele se reunió con Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. En esa reunión, Bukele propuso algo sorprendente, que El Salvador recibiera criminales estadounidenses peligrosos con condenas firmes y los encarcelara en el SECOT a cambio de una compensación económica. Rubio, según fuentes oficiales, describió esta propuesta como el acuerdo migratorio más inédito y extraordinario del mundo. Trump ya envió más de 200 deportados venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua directamente al SECOT. Esto abre una dimensión completamente nueva del modelo salvadoreño. No solo se trata de resolver el problema interno de pandillas, ahora se trata de convertir al país en un proveedor de servicios penitenciarios para otros países. Es una especie de tercerización del castigo. Países que no quieren o no pueden construir prisiones de máxima seguridad pueden pagar a El Salvador para que encarcele a sus criminales más peligrosos. Es un modelo de negocio penitenciario internacional. De hecho, Bukele ya anunció planes para duplicar la capacidad del SECOT de 40.000 a 80.000 reclusos. 80.000 personas en una sola prisión. Sería la más grande del mundo por mucho margen. Y si funciona el modelo de recibir prisioneros extranjeros a cambio de compensación económica, podría convertirse en una fuente importante de ingresos para El Salvador. Es una visión audaz y controversial al mismo tiempo. Ahora pensemos en las implicaciones regionales de todo esto.
Si Costa Rica construye su CACO y funciona. Si Guatemala decide seguir el mismo camino. Si Honduras hace lo mismo. Podrías tener toda Centroamérica adoptando versiones del modelo Bukele. Podrías tener una red de megacárceles coordinadas bajo el paraguas del escudo de las Américas. Podrías tener flujos de información de inteligencia compartida en tiempo real entre todos estos países. Podrías tener operaciones conjuntas contra estructuras criminales transnacionales. Esto cambiaría completamente la dinámica de poder entre estados y crimen organizado en la región. Actualmente las pandillas y los cárteles tienen ventaja porque operan regionalmente mientras los gobiernos operan nacionalmente. Pueden mover sus operaciones de un país a otro cuando sienten presión. Pueden usar fronteras porosas para escapar. Pueden aprovechar la falta de coordinación entre países. Pero si tienes una red de estados coordinados con sistemas penitenciarios de alta seguridad y compartiendo inteligencia, esa ventaja desaparece. Por supuesto, también hay riesgos. Una red de estados con poderes aumentados y garantías disminuidas podría convertirse en una red de estados autoritarios. Podría usarse no solo contra criminales sino contra opositores políticos. Podría normalizarse la violación de derechos fundamentales. La línea entre seguridad nacional y represión política a veces es muy delgada. Y una vez que cruzas esa línea, es muy difícil volver atrás. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, que América Latina está en medio de un experimento de seguridad pública sin precedentes. El modelo Bukele representa una ruptura radical con décadas de políticas tradicionales. Segundo, que este modelo se está expandiendo no por imposición externa sino por demanda interna. Son los propios líderes latinoamericanos como Rodrigo Chávez quienes están buscando replicarlo. Tercero, que el éxito o fracaso de este modelo en los próximos años determinará el futuro de las políticas de seguridad en toda la región. La visita de Chávez al CECOT no fue solo una visita protocolar. Fue un momento histórico. Fue el momento en que Costa Rica, el símbolo de la democracia pacífica centroamericana, reconoció públicamente que necesita adoptar medidas extremas para sobrevivir a la ola de violencia criminal. Fue el momento en que Bukele consolidó su posición como el líder regional de referencia en temas de seguridad. Fue el momento en que la Alianza Escudo de las Américas pasó de ser una idea a ser una realidad operativa. Ahora la pregunta es ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar cuando el CACO esté construido y operando? ¿Qué va a pasar si Costa Rica implementa su propia versión del régimen de excepción? ¿Qué va a pasar con los miles de personas que serán detenidas? ¿Qué va a pasar con las críticas de organismos internacionales? ¿Qué va a pasar si el modelo funciona y reduce la violencia? ¿Qué va a pasar si no funciona y la violencia continúa? Estas son las preguntas que definirán el futuro de Costa Rica y posiblemente de toda Centroamérica en los próximos años. Lo que sí sabemos es que estamos presenciando un cambio de época. El consenso de las últimas décadas sobre cómo enfrentar el crimen organizado se está desmoronando. Está surgiendo un nuevo paradigma basado en mano dura, prisiones de máxima seguridad y suspensión de garantías constitucionales. Este paradigma tiene el apoyo de millones de personas en la región que están cansadas de la violencia y dispuestas a sacrificar libertades a cambio de seguridad. Tiene el respaldo de líderes electos democráticamente como Bukele y Chávez. Y tiene resultados tangibles en términos de reducción de homicidios. Pero también tiene costos que todavía no sabemos cómo se van a manifestar a largo plazo. Costos en términos de derechos humanos. Costos en términos de institucionalidad democrática. Costos en términos de cohesión social. Costos en términos de posibles abusos de poder. La historia juzgará si este cambio de paradigma fue necesario y efectivo o si fue un error que llevó a la región por un camino peligroso. Por ahora, lo que tenemos es esto, Rodrigo Chávez parado frente al CECOT, observando a miles de pandilleros encerrados en condiciones extremas, y pensando que eso es lo que necesita Costa Rica. Bukele ofreciendo su experiencia y su modelo a cualquier país que lo quiera. Una alianza firmada que puede cambiar la dinámica de seguridad regional. Y millones de latinoamericanos observando con esperanza o con temor, dependiendo de sus perspectivas, este gran experimento que está en marcha. Entonces ahí lo tienes. La historia completa de cómo el presidente de Costa Rica terminó visitando la megacárcel de Bukele y firmando una alianza que puede redefinir la seguridad en Centroamérica. Ahora te pregunto, ¿crees que este modelo es la solución que necesita América Latina o es un camino peligroso que sacrifica demasiadas libertades? ¿Estás de acuerdo con que la seguridad debe priorizarse sobre garantías procesales o crees que hay que mantener el Estado de Derecho sin importar el costo? ¿Piensas que otros países deberían unirse al escudo de las Américas o deberían mantener su independencia en temas de seguridad? Déjame tu opinión en los comentarios. Este es un debate crucial para el futuro de nuestra región y necesitamos escuchar todas las voces.
Si te gustó este análisis profundo de lo que está pasando en Centroamérica, dale like al video y suscríbete al canal para más contenido como este. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir produciendo estos análisis extensos y bien investigados, considera hacerte miembro del canal o apoyarnos en Patreon. Toda ayuda es bienvenida y nos permite dedicarle más tiempo a investigar estos temas tan importantes. Comparte este video con tus amigos y familiares que estén interesados en entender qué está pasando realmente en América Latina. Mucha gente solo ve titulares superficiales pero no entiende la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Este tipo de contenido ayuda a generar conversaciones más informadas y matizadas sobre estos temas complejos. Y nos vemos en el próximo video donde seguiremos analizando los líderes y las transformaciones políticas que están moldeando el futuro de nuestra región. Hasta la próxima.